Estamos conversando, lo habíamos anunciado, con la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo zonal 6. En la mañana estuvimos con el hasta entonces vicealcalde, el arquitecto Pablo Burbano. Desde el día de ayer nos ratificamos en la información, se ha escogido a la concejal Marisol Peñalosa. Ahora existe dos procesos de por medio, pero no serían los únicos, no serían los únicos. Vamos primero que nada a darle la más cordial bienvenida a la doctora Verónica Aguirre, agradecido siempre con la posibilidad de contrastar también la versión de la Defensoría del Pueblo a través de su voz. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Fernando. Buenas tardes, Yamil. A través de W Radio, un afectuoso saludo a los radioescuchas. Gracias por la oportunidad que ustedes me brindan. Ayer el Consejo Cantonal, varias voces, y hoy nuevamente Pablo Burbano repitieron términos que, creo yo, tienen que responder la Defensoría del Pueblo. Una intención desestabilizadora. Busca la fama. Buscan o están con intenciones políticas ocultas detrás. ¿Cuál es el verdadero papel de la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué seguimos hablando de un tema que debería y parecería que el día de ayer se resolvió? Juan Fernando, así es. Hubiera sido lo prudente para la ciudad de Cuenca que las autoridades que estamos a cargo de la ciudad o que estamos en diferentes puestos públicos, demos vuelta a la página y sea lo que merece la ciudad de Cuenca, que es ir en camino de una construcción de una ciudad élite futurista y no seguirnos empantanándonos en este problema que es un problema técnico-jurídico, que la alcaldía de Cuenca, en la persona del señor alcalde y el señor vicealcalde, ex vicealcalde Pablo Burbano, lo quieren hacer notar como un tema político, cuando la Defensoría no tiene ningún aspecto político que tocar ahí. Somos una institución autónoma del gobierno, de ninguna manera dar tintes políticos en lo que se refiere a un intento de desestabilizar el GAT cantonal. De ninguna manera aceptamos aquella versión dada del señor Burbano, pues tiene que conocer que quien ha desestabilizado el propio GAD de Cuenca ha sido las actuaciones del alcalde, y hay que decirlo con frontalidad, las actuaciones del alcalde y del vicealcalde, que en una abrogación de funciones ha venido actuando y ha venido dilatando este proceso de la forma como lo ha hecho, y respetando a la ciudad de Cuenca y respetando a las mujeres del Cantón Cuenca. En cuanto a si buscamos un tiempo de fama o no, esa no es la visión de la Defensoría del Pueblo. La visión de la Defensoría del Pueblo y los fundamentos estructurales de la Defensoría es velar porque los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, de la naturaleza, sean cumplidos y sean velados. De ahí que quien busca 5 minutos de fama o quien quiere tener este tema como una lanza política, no nos corresponde a la Defensoría. Nosotros hemos actuado en base a nuestras competencias, más allá del tinte político que los actores por hoy lo quieran dar. La Defensoría del Pueblo ha sido contundente también en manifestar que hay varias de las compañeras concejalas que han sufrido violencia física, violencia psicológica y violencia política. Asimismo, lo ha sabido manifestar la concejala alterna del ex vicealcalde de Cuenca, María Augusta Peñalosa. Ella ha sabido indicar que ha sufrido violencia política de parte del alcalde Pedro Palacios y también del ex vicealcalde Pablo Burbano. ¿Cuáles son los sustentos que se tiene justamente para demostrar que hay esta violencia política en contra de las concejalas y la funcionaria en mención? Yamil, gracias por la pregunta. Antes de contestar lo que usted me está cuestionando, me gustaría hacer la siguiente aclaración referente al tema político, Juan Fernando, que es un tema que el municipio no lo ha afrontado, y hablo en la persona del señor alcalde, del señor síndico, del resto de concejales, que hay que decirlo con todo respeto, pero no se han pronunciado a lo que dijo la aclaración del juez. Ahí nos da una muestra clara de que este no tiene un tinte político en lo absoluto, es un problema técnico-jurídico
en solicitud de que se cumpla la norma del 317 del COTAD a la luz de la Constitución. Si usted me permite, Juan Fernando y Yamil, yo quisiera dar lectura y hacer conocer a la ciudadanía cuál fue la providencia mediante la cual el señor juez constitucional de alguna manera puso orden en este desbalance que ha habido de si cumplo o no cumplo la sentencia constitucional, si estamos o no al criterio del señor alcalde de esperar 20 días, 30 días, 15 días, etcétera. En el punto número 4, Juan Fernando y Yamil, el señor juez hace la resolución siguiente y dice: 4. De la revisión de la sentencia se aprecia que como medida de reparación dispone que el Consejo Municipal del Cantón Cuenca, en un término de 5 días, deberá proceder a la elección de la segunda autoridad del Ejecutivo de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres, considerando la existencia en este momento del Consejo de 2 concejalas. Reparación antecitada consta ya redactada en forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, sin que exista en consecuencia ninguna obscuridad o forma en la que se ha solicitado, apreciándose el actuar de los solicitantes con falta de lealtad procesal que pretende inducir al suscrito a un error judicial. Siendo así la sentencia absolutamente clara, no ha lugar la solicitud de aclaración. Juan Fernando y Yamil, esto es absolutamente grave para la ciudad de Cuenca y esto es lo que no ha salido a decir el señor alcalde ni los señores concejales. Ha habido un llamado de atención muy fuerte por parte del juez constitucional Guerrero al indicar que por parte del GAD municipal se ha actuado con falta de lealtad procesal. ¿Qué significa eso para que la mayoría de gente pueda entenderlo, por favor? Juan Fernando, significa que no hemos actuado con transparencia y honestidad hacia el proceso y dentro del proceso. Eso es lo que significa. Significa que el GAD municipal no actuó de forma leal con el proceso ni enmarcado en derecho. Más bien hizo un uso abusivo del derecho al pretender llevar al juez a inducirle a un error. Eso es lo que claramente ha dicho el juez. Pero eso no se manifiesta en los medios de comunicación, ni sale a decir el arquitecto Burbano, ni sale a decir el ingeniero Palacios, alcalde de la ciudad. Eso no se dice. Cuando la realidad es esa. El juez constitucional ha marcado una cancha y ha dicho: señores, hay una sentencia de estricto e inmediato cumplimiento. Ustedes no lo han hecho dentro de los términos correspondientes y es más, mediante la solicitud de aclaración me quieren llevar a mí por un error. Eso es falta de lealtad procesal. Doctora, conocimos el día de ayer que se habría presentado ante este mismo juez, quien conoció la causa, la solicitud para que se sancione esa falta de lealtad procesal y el hecho de que no se ha cumplido con la sentencia de manera oportuna. ¿Cómo queda eso? Existió el día de hoy la resolución del juez constitucional Guerrero en la que se indica que es de conocimiento público y notorio que la elección de la vicealcaldesa se dio el día de ayer, recayendo en la persona de la doctora Marisol Peñalosa. Y que en la segunda parte se conceden las copias certificadas a Fiscalía para que se proceda con el trámite en la investigación que corresponde. De hecho, lo que nosotros habíamos solicitado es que el señor juez se pronuncie sobre si está cumplido o no, si está cumplida o no la orden en la sentencia constitucional. Y bajo ese contexto, pues es efectivamente conocido que el día de ayer se dio cumplimiento a los 25 días de haberse dictado la sentencia oral. Ayer en la tarde el concejal Barrera le indicaba a usted, le decía que, y bueno, le acusaba también de haber causado conmoción social al haber dicho que este proceso legal podría terminar en una destitución del alcalde Pedro Palacios, tomando en cuenta que él y los concejales fueron electos por decisión popular y asimismo fue el pasado 24 de marzo cuando ellos ganaron las elecciones. Yamil, respeto el criterio del concejal Barrera, sin embargo no lo comparto. Él es una persona que conoce de derecho y habrá que atenerse nada más a lo que dispone el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, en el que en su parte medular indica que
la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ellas por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Continúa el artículo, pero aquella parte ya no nos correspondería. Entonces, no es que hemos causado una conmoción o una desestabilización. Lo que hemos salido a decir es lo que ocurre dentro del proceso y que la ciudadanía tiene derecho a saber que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la primera autoridad de la ciudad. Nadie está por encima de la ley y eso tiene que saber la ciudadanía. Uno tiene que cumplir una sentencia constitucional como viene emanada de un juez constitucional y darle eficaz cumplimiento. Aquello no se ha dado. El que se haya elegido ayer a la señora vicealcaldesa no quiere decir de que no se haya incurrido en una tipificación de un delito que está siendo investigado en este momento por Fiscalía y además que se ha puesto ya en conocimiento de la Corte Constitucional. ¿Qué papel juega, qué rol juega la Corte Constitucional? Y antes que me pueda responder, doctora Aguirre, hay comentarios a favor y en contra del trabajo que usted desempeña. Por ejemplo, leo, Adriana Arce dice, usted busca victimizar a la mujer. ¿Victimiza este tipo de acciones a las mujeres? No, de ninguna manera, Juan Fernando, este no es un tema de una lucha de mujeres contra hombres, de ninguna manera ha de haber sido el caso contrario. Yo me refería en una entrevista anterior con usted que me dio la oportunidad de conversar en este medio y les decía que si hubiera sido al revés, que si hubiera sido la alcaldía que estuviera presidida por una alcaldesa, la lucha de la Defensoría del Pueblo hubiera sido la misma para que se respete el derecho de paridad y equidad de género. Y esto no es más que compartir el poder entre una mujer y un hombre. Para nada victimizar a la mujer, pero tampoco vamos a dejar pasar por alto los temas de violencia que se han dado. Es público y notorio el mal sabor, el mal momento que pasó ayer en el Consejo Cantonal, una forma de violencia política, hay que decirlo así. Jamás el defensor se refirió a un tema de violencia física porque aquello no ha existido y si hubiera existido aquello pues sería de lamentables consecuencias. Sería grave. Gravísimo. Pero el día de ayer, en delante de los medios de comunicación, el señor alcalde le privó del uso de la palabra a la concejala Flores durante unas 2 o 3 ocasiones, hasta el punto que cuando a él le tocó dimitir el voto y hacer la motivación de por quién decidía él ser la vicealcaldesa de la ciudad, les conminó a Paola Flores, a Marisol Peñalosa y a Augusta Peñafiel a que le indiquen cuál es la forma de violencia que se ha generado. Y el momento que la concejala Flores tuvo a bien retirarse un poco de la mesa del consejo, fue recriminada. Entonces, en ese momento sí me paré yo en una actitud absolutamente solidaria con la mujer cuencana. No es posible, Juan Fernando, que la primera autoridad de la ciudad trate de esa forma a las señores concejalas. Eso es lo que no vamos a permitir y eso es precisamente lo que ha dicho el señor defensor del pueblo. No vamos a permitir que exista violencia ni física, ni violencia psicológica, ni violencia emocional, mucho menos un tema de violencia política. Doctora, antes, y no quiero dejar de topar el tema del protagonismo que tendrá en su momento la Corte Constitucional, como usted lo ha mencionado, ¿no cree usted que quizás estamos siendo extremadamente sensibles a la posibilidad de la inexperiencia del señor alcalde en tratar temas políticos, temas del manejo del Consejo Cantonal, el hecho mismo de que ha tratado de dirigir este Consejo Cantonal y que quizás se haya equivocado en algún punto? ¿No cree que estamos siendo extremos en el punto de sensibilizarnos y creer que está cometiendo un acto de violencia política cuando quizás no es esa la intención? Solo quiero plantearme esta posibilidad. Juan Fernando, no está en el hecho de tener la intención o no, son hechos dados. Hay una violencia política generada desde la primera autoridad
de la ciudad, eso es evidente, lo constataron los medios de comunicación. Hay quejas y peticiones en la Defensoría del Pueblo por parte de Marisol Peñalosa, por parte de Paola Flores y por parte de Augusta Peñafiel, en las que indican que han sido vulnerados sus derechos políticos, sin que se les dé paso a convocatorias, a invitaciones, sin que se les dé lugar al uso de la palabra, que ayer incluso esto fue hasta de motivo de un llamado de atención por parte de uno de los concejales hacia el alcalde. Alfredo Aguilar. Así es, por parte del doctor Aguilar. ¿Qué papel juega entonces la Corte Constitucional? Regreso, me había desviado un poco del camino y de la pregunta inicial. Juan Fernando, la Corte Constitucional es el organismo máximo de constitucionalidad del país. En ese contexto serán ellos quienes diriman y definan el incumplimiento o no de la sentencia, sabiéndose que el pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene a cabo si es que se ha incumplido una sentencia de autoridad competente, una sentencia constitucional como es en este caso. Tiene algunos parámetros que son sancionados por ellos. Uno de ellos es la destitución. ¿Por qué no decirlo? Esto no es conmoción, esto es informar a la ciudad. Usted me decía dar un voto de confianza al señor alcalde, tal vez por el tema de inexperiencia. Aquello no es justificación de una violencia, Juan Fernando. Él tiene un grupo de asesores y es el grupo de asesores quienes deberán inteligenciar al alcalde para no cometer estos abusos que se han venido dando. ¿Cuál será el rol de aquí en adelante entonces de la Defensoría del Pueblo? ¿Se seguirá manteniendo en la defensa de estos derechos? Y le consulto también si usted va a seguir con el tratamiento de este proceso legal que es el que ha dictado el juez de garantías constitucionales Luis Alberto Guerrero, o van a dejar el tema ahí. Bueno, nuestra actuación como Defensoría del Pueblo concluyó el día de ayer en la fase activa. Es decir, en empoderar a las concejales con el derecho vulnerado, solicitar y presentar las acciones constitucionales y accionar las medidas pertinentes. Una vez que ya se ha cumplido la reparación, nosotros en parte, ¿no? Se ha cumplido la reparación en parte, nosotros estaremos vigilantes de que se cumpla la sentencia tal y como está, y de haber una apelación, pues continuaremos en la vía judicial. En el tema penal, en el tema de Fiscalía y de la Corte Constitucional, nuestra labor ha llegado hasta el día de ayer, pues ya hemos puesto en conocimiento del señor fiscal provincial y de la Corte Constitucional, y ya serán estas instituciones quienes definan el futuro político y el futuro del alcalde y del vicealcalde de la ciudad, del ex vicealcalde de la ciudad. Veremos en el caso de ser procesalmente pertinente a la Defensoría del Pueblo como acusador particular en el caso de la denuncia por no cumplimiento oportuno de la orden judicial. De ser el caso, sí, Juan Fernando, el señor defensor del pueblo está, por decirlo menos, incómodo con esta situación. Ha manifestado que él jamás se ha referido a un tema de violencia física y que más bien ha sido el alcalde quien ha salido a los medios a indicar que esto se trata de un show político. El defensor nacional del pueblo es una autoridad nacional y no está para estos avatares tan venidos a menos. Las redes sociales son un caldo de cultivos, no es la primera vez que lo digo, lo he dicho muchísimas veces y con absoluta frontalidad. Basta tener una computadora para tener 10 perfiles y generar de alguna manera una tendencia o una idea que puede empezar a multiplicarse. Lo cierto es que se ha dejado saber y también se puede entrever entre las declaraciones de las autoridades de la ciudad que posiblemente sería Marcelo Cabrera y gente de la anterior administración quienes estarían impulsando con el brazo de la Defensoría del Pueblo todo lo que hemos sido protagonistas los cuencanos. ¿Marcelo Cabrera está detrás de estas actuaciones? De ninguna manera, Juan Fernando, de ninguna manera. Respeto como la que más la actuación que ha tenido, que habrá tenido el exalcalde de la ciudad, pero aquí nada tiene que ver. Este es un tema de derechos, es un tema jurídico técnico. Las personas a través de las redes sociales y a través del discurso del señor alcalde y del vicealcalde creen que esto es así.
Pero la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, no tenemos dependencia alguna con ningún partidario político. No, es más, dentro de nuestras competencias y para ser defensores y delegados del Defensor del Pueblo, no podemos tener una actividad partidista de ninguna clase. Así que yo descarto de toda forma y rechazo de toda forma aquella aseveración. La ciudad tendrá que fiscalizar como corresponde y de ninguna manera hay un tema de solidaridad o un tema de que el ex alcalde Cabrera esté detrás de este proceso que ha llevado a cabo la Defensoría del Pueblo. Les recuerdo yo a la ciudadanía que quien impulsó este proceso fue el Cabildo de Mujeres. Y el Cabildo de Mujeres es un centro de activación de mujeres, un colectivo que no tiene participación política ninguna. La Corte Constitucional y la Fiscalía serán los organismos que tengan ahora en más la palabra y tendremos que estar atentos a la actuación de estos dos organismos de justicia para que se diga de una vez por todas cómo termina la historia y la trama de la vicealcaldía, así tal cual. Gracias, doctora Aguirre. A usted, Juan Fernando, muchas gracias. Y para nosotros, no puedo dejar de agradecer a los concejales del día de ayer, porque gracias a ellos se dio la elección de la vicealcaldesa. Me siento absolutamente orgullosa de que una mujer hoy presida la vicealcaldía. Un abrazo solidario para Marisol Peñalosa y éxitos en sus funciones. Un abrazo fraterno para Paola Flores. Y de aquí en adelante para la Defensoría está virada la página. Hay grupos vulnerables de atención prioritaria que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. A eso vamos enfocados ahora, sin dejar de lado que los derechos fundamentales de las personas tienen que cumplirse y seguiremos velantes de este proceso. Gracias a la doctora Verónica Aguirre. Ella ha estado aquí en la hora clave de la W. Inicia publicidad en la W. Es hora de volver a clases. Es hora de nuevos retos, nuevas metas. Nuevos compañeros, nuevos